Síntesis aquí en estas noticias judiciales para dar paso a nuestro entrevistado de esta mañana en Voces y Opiniones, abordar un tema bastante sensible ahora en la comunidad que tiene que ver con la prevención y el tratamiento de la ludopatía. La ludopatía está muy relacionada con la adicción a los juegos y para ello tenemos a nuestro experto Diego Camacho, quien nos está acompañando vía Zoom en esta mañana en Voces y Opiniones. Diego, bienvenido a este tu espacio de noticias. Muy buenos días, gracias por recibirme y gracias a la 96, qué gusto estar por acá. Gracias, Diego, porque estamos nosotros siempre pendientes de lo que la audiencia necesita escuchar, de lo que está dando de qué hablar. Y sabemos que este tema de la ludopatía, que tiene que ver con la adicción a los juegos, pues ha estado en auge, precisamente por un fenómeno que va muy ligado con algo que está muy de moda, por así decirlo, y tiene que ver con estas apuestas en línea que se hacen incluso mayormente en lo que tiene que ver con fútbol, ¿no? Ahora, ¿qué tanto podemos decir que se percibe como un problema? ¿No? Porque para muchas personas esto puede ser algo normal, pero ¿en qué momento nosotros podemos decir ya es un problema? Podemos empezar a decir que es un problema cuando empiezas a utilizar primero dinero que utilizarías para otras cosas, fondos con los que no contabas perder, digamos, y eso ya empieza a afectar en otras actividades de tu vida, sea actividades familiares, sea actividades del trabajo, como digo, los fondos que pensabas utilizar para cosas importantes de tu casa, como alimentación, vivienda, ese tipo de cosas. Entonces empiezas a destinar fondos para otras actividades, en este caso para el juego, y también empiezas a utilizar tiempo que estaba dedicado para otras cosas, como para tu familia, para tus actividades de recreación, para tu trabajo. Entonces el juego empieza a volverse una parte demasiado central de tu vida. Entonces es algo que hay que tener mucha atención porque empezamos a tener ya prácticas de juego problemáticas. Ahora, si hablamos de las causas que llevan a las personas a tener estos rasgos de ludopatía, ¿cuáles podríamos mencionar? Son varios. Hay factores socioeconómicos, factores genéticos incluso que van relacionados a la predisposición que se puede llegar a tener para la ludopatía. Entonces, también los factores sociales que son muy importantes, ya que el juego en Ecuador se ha venido dando de una forma orgánica. Entonces, alguien empieza a jugar, les cuenta a sus amigos, es muy fácil de acceder porque está en todas las plataformas digitales, puedes acceder desde tu teléfono, desde tu computadora, la tablet. Entonces, se vuelve parte de la cultura del deporte, digamos, en Ecuador, cuando la gente, para poner un poco más de diversión al juego, estás apostando por tu equipo favorito, entonces se vuelve más interesante. Entonces, esto, digamos, se viene dando de forma orgánica en el país. El tema es que cuando tienes esa exposición orgánica y luego lo acompañas con toda la publicidad que se está dando con el tema de las apuestas, quedan muchas personas expuestas y no todas pueden manejarlo de la misma forma. Entonces, hay personas que tal vez se encuentran en una situación económica complicada y piensan que las apuestas pueden resultar en una solución para esto, ¿no? Entonces empiezan a ver las apuestas como una inversión, como un negocio. Y lamentablemente hay personas que te venden la idea de que eso se puede lograr. Entonces se les conoce a estas personas como tipsters, que te dicen que si es que sigues sus consejos definitivamente vas a ganar. Entonces, por ejemplo, yo aquí vengo como experto en apuestas, pero no como experto en apuestas en alguien que te puede decir cómo ganar, sino cómo hacerlo de forma segura. Entonces mi afán es de educar en ese tema. Entonces las apuestas siempre tienen que ser pensadas como una forma de entretenimiento y por ende lo que utilizar para eso fondos o dinero que tú estés dispuesto a pagar, porque es una actividad en la que tú no estás pensándola para ganar dinero, para hacer un negocio de eso. Entiendo que hay personas que sí pueden llegar a hacer esa división, ¿no? De no llegar a ese límite de volverlo una adicción. Pero si hay una realidad y en el país seguramente de esto debe tener un alto impacto. ¿Qué conoces, Diego, acerca de la realidad macro que se vive en el país respecto a la adicción de juegos? Ok, contamos con datos del Ministerio de Salud Pública
Entonces, se hablan ahí de los diagnósticos de la ludopatía, que es un dato incompleto, digamos, porque no sabemos la realidad en todo el país, ya que no todo el mundo acude a hacer ese tipo de consultas y recibir ese tipo de diagnóstico. Pero, por ejemplo, un dato muy interesante es que a partir de la pandemia, los diagnósticos de ludopatía se duplicaron. Entonces, toda esta información nosotros lo tenemos disponible en nuestro sitio web, en apuestalegal.es. Entonces, nosotros hablamos de todos estos factores, ¿no?, para tratar de mantener la transparencia lo máximo posible relacionado a esta industria. Entonces, durante la pandemia se duplican los diagnósticos de ludopatía. Luego de que ya pasó el encierro, se estabilizó un poco más, pero sigue siendo más alta, ha ido creciendo los diagnósticos de ludopatía. Entonces, como tú lo has dicho, o sea, hay personas que sí lo pueden controlar, pero no todas. Y como no existe un marco claro de regulación en Ecuador, entonces no hay desde la ley ecuatoriana algo que realmente defienda al jugador. Se empezaron a crear leyes en Ecuador, pero todas están pensadas desde el punto de vista de recaudación tributaria. Entonces, una regulación correcta es una que cubre también los aspectos del jugador y sus familias. Entonces, afortunadamente, por ese lado también las casas de apuestas que están bien reguladas y que ya llevan varios años funcionando en muchos países del mundo, tienen sus propias herramientas, que estas se conocen como herramientas de juego responsable. Las herramientas de juego responsable te permiten justo evitar riesgos. Entonces, tú puedes definir el monto máximo de depósito, los montos máximos de pérdida. Incluso también existe algo conocido como la autoexclusión, en el que la misma casa de apuestas te puede impedir su uso durante un tiempo determinado, o si es que ya el caso es un poco más grave, ya durante un tiempo definitivo. O sea, tú le solicitas a la casa de apuestas que te impida a ti apostar ahí. Entonces, es como que quedas vetado en esa casa de apuestas, ¿no?, por tu propia solicitud. Entonces, son herramientas que las casas justo proveen con el afán de que el juego se mantenga de una forma segura y divertida. Sobre la regulación de las apuestas en línea, en donde el Estado debe jugar un rol bastante importante en cuanto al acceso de los juegos de azar no regulados, creo yo que esa parte sí todavía está bastante pendiente en el país en general, ¿no? Porque si bien hay estas apuestas que en teoría, estas casas de apuestas que están reguladas por la Superintendencia de Compañías, creo que en el tema de salud todavía hay mucho por hacer. ¿Hay algún ejemplo de lo que hayan hecho otros países que se pueda replicar acá? Por supuesto, sin irnos muy lejos, en Colombia existe toda una institución relacionada a esta actividad que se conoce como Coljuegos. Entonces, toda la publicidad que está relacionada con casas de apuestas tiene que ser autorizada por Coljuegos. Entonces, Coljuegos se encarga de dirimir sobre las actividades que realizan, y no solamente, como digo, como en Ecuador, que existe solamente desde el tema tributario, sino cuáles son las labores que tienen que realizar las casas de apuestas para ayudar a los jugadores y sus familias. ¿Okay? Entonces, lo que les decía, o sea, tienen que haber actividades como, por ejemplo, el solicitar la presentación de identidad, porque uno de los problemas más graves que puede haber es la ludopatía infantil, personas que son menores de edad y están jugando. Entonces, cuando tú exiges documentos de identidad y que se solicite que seas mayor de edad para poder hacerlo, ya es una ayuda. Lamentablemente, por ejemplo, en Ecuador existen casos como los de los agentes, que los agentes pueden ayudar a circunvalar este tipo de restricciones, ya que los menores de edad hacen sus apuestas a través de los agentes. Entonces, con eso ya empiezas a incitar a que se apueste desde las personas menores de edad, que eso es muy, muy grave, es muy problemático. Entonces, empresas como Coljuegos, instituciones como Coljuegos, buscan evitar y generar circuitos que permitan evitar este tipo de actividades. Ok, entiendo que hay casos en donde ya la situación ya sobrepasa totalmente los límites y se requiere incluso de la receta de fármacos para tratar los trastornos asociados a la ludopatía que tienen que ver con la ansiedad o depresión. ¿A ese extremo de la realidad estamos llegando? Sí, por supuesto. Es que la ludopatía es una adicción como cualquier otra. Entonces, una adicción es prácticamente cuando ya se empieza a ir de tus manos el control de esta actividad, ¿cierto? Entonces siempre es bueno poder contar con ayuda para eso. Y existen métodos, existen recursos que se pueden utilizar para poder salir de esta adicción. Entonces, uno de los que mencionas del tuyo, que es el tema psiquiátrico, que ya es como farmacología, pero también está el tema psicológico, centros de ayuda, foros también que existen para poder
tratar entre personas comunes, así como existe, digamos, por ejemplo, alcohólicos anónimos para el tema del alcoholismo, también hay jugadores anónimos. Entonces, gente que puede compartir sus experiencias y ayudarse unos a otros para salir de esta adicción, que puede también llegar a ser peligrosa, ya que puedes poner en riesgo muchas cosas relacionadas con tu bienestar económico, tu salud mental, tu relación familiar. Entonces, cuando se tiene, primero, como digo, una regulación clara, segundo, los recursos disponibles como parte de esa regulación para que tú, si es que empiezas a detectar problemas en tus hábitos de juego, sea fácil para ti encontrarlos, entonces empiezas a tener una red de apoyo mucho más importante que te puede servir en el caso de que estés teniendo riesgos de juego problemático. 7 horas con 53 minutos. Estamos conversando con Diego Camacho, quien es un experto en apuestas, sobre la prevención y tratamiento de la ludopatía o el trastorno del juego. Diego, tú nos comentabas que hay que, de cierta manera, pues tampoco digamos que satanizar a esta actividad, porque en todo caso tiene un fin de entretenimiento. Ya en ciertos casos pues es cuando ya se llega a este nivel de llamado ludopatía. ¿Cuál debería ser la recomendación para las personas para que puedan disfrutar, digamos que de un juego justamente como lo que es un juego? De acuerdo. Como digo, primero que todo, quedar súper claros en que las apuestas no son un negocio, las apuestas no son una inversión, es una actividad de entretenimiento. Lo que busca es que la haga más divertido, en este caso, digamos, al equipo que tú sigues, por ejemplo, los deportes que tú miras. De acuerdo, entonces que empezar por ahí, verlo por lo que es. Cuando empiezas a querer buscar una forma de hacer negocio a través de eso, empezamos a tener ya el primer problema. Entonces, como digo, a veces hay ciertos influencers que te quieren vender la idea de que si es que sigues sus consejos vas a ganar. Evitar ese tipo de cosas, porque te están vendiendo una mentira y muchas veces los únicos que se benefician son porque te venden algún curso o algún club secreto en el que te van a pasar esa información. Entonces, tener eso claro. Segundo, tener definido cuál va a ser el presupuesto que vas a utilizar. Entonces, si es que yo tengo mi presupuesto discrecional, digamos, la plata que yo estoy dispuesto a perder, no pasarse de esos límites. Entonces, cuando empiezas a tener límites claros, se te hace mucho más fácil poderlo manejar de una forma mucho más responsable. Y como tú lo dices, o sea, el juego responsable no es algo malo per se. Entonces, por eso es que decir simplemente se elimina no es la solución, porque está en todo el mundo y ahora es de mucho más fácil acceso que antes, porque incluso si es que deciden bloquearlo de alguna forma, van a seguir existiendo formas de jugar, como por ejemplo utilizar una VPN para jugar desde otro país. Entonces, simplemente eso no se va a eliminar. Lo que se puede hacer es hacer las directrices adecuadas para que se lo haga de forma responsable, para que los jugadores tengan las herramientas a sus manos para hacerlo sin caer en riesgos. Y al hacer eso, se mantiene como lo que es. Entonces, le añade una capa extra de emoción cuando tú estás viendo un partido de fútbol, por ejemplo, o si quieres probar, como digamos, probar suerte en el casino, jugar un rato, perfecto, no tiene, digamos, eso algo malo per se. Pero si es que empezamos a verlo, todo esto empieza desde la ambición. O sea, empiezas a verlo como dices, ya gané mucho dinero, voy a empezar a invertirle más. Tal vez tenía dinero aquí guardado para el arriendo, pero yo sé que si es que meto aquí ya gano y aparte de eso me queda para el arriendo. Entonces ahí empezamos a tener un problema, ¿cierto? Porque empieza a entorpecer otras actividades de tu vida. Es bastante válido tener en cuenta estas recomendaciones en la vida adulta, pero sabemos pues que igual hay adolescentes, como lo hemos conversado desde que empezamos la entrevista, que también se unen a este tipo de actividades y seguramente no tienen la supervisión de los padres. Entonces, ahí quizás sí sea necesario reforzar ese consejo dirigido justamente a ellos, a los padres de familia. ¿Qué podrían hacer en esos casos? Claro. Y eso aplica no solamente para el juego, sino para las actividades en línea, porque Internet puede ser un lugar muy peligroso si es que no se lo regula y si es que no se lo supervisa de forma adecuada. Entonces, el consejo para los padres de familia, principalmente que tienen hijos menores de edad, es que tengan mucha atención sobre en qué consume el tiempo su hijo en Internet, en qué consume su tiempo en pantalla. Entonces, siempre tener ese tipo de discusiones sanas con sus hijos, estar pendiente de lo que ellos hacen en línea, es importante porque hay códigos. El Internet puede llegar a ser un lugar muy peligroso. O sea, existe el bullying, existen muchas otras cosas que pueden llegar a ser peligrosas si es que no hay un control adecuado desde el hogar. Entonces, fomentar actividades en familia, estar pendiente de lo que nuestros hijos están viendo en las pantallas durante el día,
También restringir a veces el acceso a Internet, porque también el uso excesivo del teléfono te permite también generar esa compulsión de estar siempre conectado y buscar hacer actividades nuevas que ya no necesariamente son algo sano. Entonces mantener ese control desde el hogar esa es la clave más importante de todas, porque si es que lo haces incluso desde la infancia y adolescencia, luego en la adultez va a ser un poco más fácil incluso poder hacerlo por uno mismo. Ahí también valdría la pena incluir esta modalidad de control parental en los equipos tecnológicos electrónicos. He escuchado de eso, pero no sé qué tan seguro sea. Ok, el control parental es excelente porque, justo como digo, no solamente trabaja en el tema del juego, sino en todas las actividades que pueden considerarse peligrosas o para adultos en Internet. Entonces, lamentablemente no siempre es tan fácil de configurar, digamos, en cada dispositivo, depende del sistema operativo, todo eso. Y en Ecuador en sí no existe, digamos, una cultura relacionada con eso. O sea, digamos, tener teléfonos para niños que tengan la configuración para niños. Entonces, desde ahí empieza el tema del control parental. Pero sí, o sea, una gran opción es esa también, en la que tú desactivas las opciones para poder acceder a sitios que estén considerados para adultos, como el de las casas de apuestas, y con eso evitas que tus hijos, si quieres, estén cerca de esos sitios, ¿no? Para evitar el riesgo. Pero como digo, todo empieza desde la comunicación, desde el hogar, estar pendientes de lo que nuestros hijos hacen y poder conversar con ellos si es que empieza a haber actividades que nosotros consideramos que pueden ser peligrosas. Te agradecemos, Diego, por habernos dado esta interesante entrevista acerca de la prevención y tratamiento de ludopatía, o también conocido como trastorno del juego. Todo lo que hemos conversado pues está muy actual y bueno, obviamente tiene que ser aplicado en todas las personas, incluso si no tengan o no conozcan de alguien, pues es bueno saberlo, ¿no? Saber hasta qué límite puedo llegar, qué está dentro de lo que se puede permitir y cómo hacer pues para prevenirlo. Y en este caso también hemos abordado también incluso el tratamiento, ¿no? De cómo hacer para ayudar a estas personas. Así que ha sido una nutrida entrevista. Diego, quiero agradecerte nuevamente por habernos acompañado en este tu espacio Voces y Opiniones. Muchísimas gracias a ti, igual también a la 96. Como decía, toda esta información, tanto de regulación como de dónde buscar ayuda, como síntomas e incluso un test de autoexamen para ver cómo estamos con nuestros hábitos de juego, lo puedes encontrar en nuestro sitio web, que es apuestalegal.es. Esa parte también está súper interesante para que las personas puedan hacer ese test y reconocer si están dentro de los parámetros normales, o también para que puedan saber si es que ya necesitan quizás replanteárselo y por qué no buscar ayuda. De hecho, en esta transmisión en vivo tenemos ahí colocado el link de apuestalegal.es para que ustedes también puedan revisar incluso esta grabación, porque queda subida también en YouTube para las personas que nos escuchan y necesiten pues acceder a esta forma también de educarse. Gracias, Diego. Vamos a seguir con más información de Voces y Opiniones luego de una brevísima